Buenas noches a todos, bienvenidos a esta conferencia online que estamos haciendo desde Ethical Nutrition, la división nutricional del laboratorio Ruemers. Soy el doctor Ariel Melamud, médico pediatra, soy el gerente de esta unidad de negocios. Veo aquí en esta noche un montón de gente conocida y un montón de amigos, así que les agradezco que estén presentes. En esta oportunidad es un placer poder contar con la presencia del doctor Fernando Burgos para dar esta conferencia. Primero voy a saludarlo. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Ariel, espero que me Hola. escuches bien. ¿Te escucho bien? Sí, Perfecto. perfectamente. Bueno, Fernando, para los que no lo conocen, es médico pediatra, es jefe de pediatría ambulatoria del Hospital Austral, además es docente de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Austral, es docente del curso autoadministrado de la SAP de microbiota, tiene un posgrado en Dirección de Salud del IAE y además tiene un posgrado en microbiota y probióticos de la Clínica Gemelli en Roma. Y además es un gran amigo, así que esta charla tiene el doble mérito de poder hablar con él. Y esta noche vamos a hablar de microbiota, un tema que está hoy absolutamente de moda. Desde que me enteré de que 2 kilos de nuestro peso son bacterias, me siento mucho más tranquilo con respecto a mis variaciones de peso diario. La realidad es que hoy, según las charlas y todo lo que uno va aprendiendo, la microbiota debería considerarse como y creo que es uno de los temas más estudiados en los últimos tiempos, así que teniendo la posibilidad de charlar con Fernando de este tema, le pedí que diera una charla para todos nosotros, y bueno, por la enorme cantidad de gente que ya está participando, ya hay más de 180 personas, Fer, no te pongas nervioso, vamos a llegar a más de 200, te lo digo. Así que la verdad que creo que va a ser una charla muy interesante poder escucharte. Así que, sin más, te dejo a vos. ¿Algún mensaje simplemente a los participantes? Los micrófonos están silenciados, no se pueden abrir. Si tienen preguntas, las pueden hacer llegar a través del chat, las vamos a ir consolidando y al finalizar las hacemos, como hacemos siempre. Así que Fer, cuando gustes, todo tuyo, el auditorio te espera. Bueno, Ariel, ahí me escuchás y espero que me escuchen Perfecto. todos. Si es así, yo también voy a preguntar lo mismo, que hagan todos con la mano así si me escuchan. Bárbaro. Para mí es, primero como dijiste, tomo lo de la amistad. Hace muchos años que nos conocemos y la verdad que la pediatría o nuestra especialidad nos trae un poco aparejado estas historias, ¿no? De compartir eventos, situaciones científicas, sociales, médicas. Uno no se puede olvidar cuando a veces uno se llama por un paciente, por otro, y también veo caras conocidas, gente amiga, gente que trabaja conmigo en el hospital, y gente que desconozco, pero que hoy quizás vamos a formar un vínculo para seguir mirando para adelante. No cabe duda que estamos en una situación, creo que la palabra más usada en este último momento es difícil, complicada, cada uno con escenarios sanitarios y situaciones personales diferentes. Así que simplemente y humildemente la idea de hablar de microbiota, le voy a tratar de dar un enfoque clínico, y seguramente muchos de ustedes, por sus experiencias, por sus situaciones médicas, por sus especialidades, podrán aportar después con reflexiones, preguntas, para que esto sea realmente un evento de encuentro de colegas. Así que gracias a todos y por supuesto a Ethical Nutrition en nombre tuyo, Ariel, a Felicitas, a Florencia, a todo el grupo. Gracias y arrancamos. Comparto pantalla, a ver qué pasa. Dale. ¿Estamos bien ahí? Sí, estamos bien. Se ve perfecto. Bueno, arrancamos entonces. La verdad que una de las preguntas que yo me hacía hace unos años atrás cuando empecé a leer y a estudiar sobre lo que era un probiótico, y que muchas miradas había encima mío y de muchos de los que hablamos de los probióticos como bacterias benéficas, la verdad que en ese momento yo me preguntaba, bueno, conozco a un montón de bacterias y cuando pude hacer ese posgrado, me acuerdo en Italia, yo decía, bárbaro, pero estas bacterias, ¿dónde funcionan? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario donde podemos ver este show bacteriano, este trabajo interdisciplinario de bacterias, de virus, que conforman este equipo de trabajo que en algún momento se pensaban que todas las bacterias eran malas o que eran todas malos actores, y ahora nos damos cuenta que no solamente son buenos actores, y muchas de ellas nos van a indicar en nuestra línea de tiempo, inclusive desde el momento del nacimiento, una situación absolutamente saludable, y depende
inclusive de nosotros como profesionales de la salud, porque la microbiota per se depende del cuidado que nosotros le otorguemos a nuestros pacientes, cómo eduquemos a nuestros pacientes desde el primer momento del nacimiento, o inclusive a las mamás que van a ser, a esas mujeres que van a ser madres, cómo cuidar también su propia microbiota para tener lo más preciado y lo más privilegiado que puede ser un hijo desde un punto de vista de un huésped saludable. Básicamente todos sabemos que no existe salud sin una buena nutrición, y a la vez, sin salud no es posible un buen estado nutricional. En realidad, esta balanza de la buena salud y la mala salud está determinada por una microbiota equilibrada, que todos conocemos como término de simbiosis. La microbiota materna y el tipo de nacimiento, y esto es muy importante, el tipo de nacimiento van a definir una microbiota saludable. Entonces, el primer concepto claro es tratar de que nuestros niños nazcan por parto por vía vaginal, porque van a tener una microbiota saludable. Y en aquellas situaciones que no pueden ser así, que van a nacer por cesárea, quizás tengamos algunos elementos y algunas herramientas para mejorar este escenario. Todos sabemos que los tiempos van cambiando y hay algo que no ha cambiado. Ya el doctor Larguía, cuando uno lo escucha y habla de la lactancia materna de los 1000 días, nos damos cuenta que la leche materna no cambia a pesar del tiempo. 5 de cada 100 niños en la Argentina menores de 5 años tienen retraso crónico de crecimiento, y si esto lo extrapolamos quizás después de la pandemia ante la situación, esto quizás va a ser un poco más complejo. Es uno de los factores más importantes para su crecimiento, la alimentación de un niño, porque no solamente lo estamos nutriendo, sino que también estamos componiendo parte de lo que es su desarrollo inmunológico y neuroendocrinológico. Sabemos que alimentar a un niño desde el primer momento de vida es una acción de reciprocidad biológica y emocional. El escenario mundial, entonces, que hoy tenemos rodeado de SARS-CoV-2, no nos puede hacer desviar nuestra atención al escenario que teníamos antes. Sabemos que las enfermedades no transmisibles representan el 60% de las muertes, y casi el 50% de esas enfermedades son situaciones de comorbilidad permanente, donde la nutrición y la conformación de esta microbiota simbiótica, en estos primeros 1000 días, que es donde, como yo siempre digo, es como un tablero de ajedrez donde tenemos que ordenar las piezas para empezar a jugar la mejor partida. Y es gran desafío para el pediatra y para cualquier persona que trabaja en salud. O sea, no solamente depende del neonatólogo, sino esto depende del obstetra, del nutricionista. Es un trabajo también interdisciplinario desde el punto de vista sanitario. La microbiota intestinal, en el año 2013 y 2014, con 2 colegas amigos, pudimos escribir algo en Archivos Argentinos de Pediatría, donde hablamos un poco de este ecosistema intestinal, porque en definitiva es un ecosistema donde hay varios actores, como yo les decía. Y fuimos definiendo entonces la microbiota intestinal como un sistema microbiológico complejo, responsable de la salud del huésped, con la cooperación de la barrera mucosa y del sistema inmune local. Ya con esta definición, vamos como sabiendo que en esta microbiota intestinal hay factores de inmunomodulación, hay mucosa intestinal, hay células dendríticas que van a ser las que van a expresar los antígenos, hay bacterias, pero también hay virus, que esto conforma lo que se denomina viroma, hay también hongos, hay otros elementos como que vamos a ver más adelante que conforman parte de esta obra teatral tan importante. De esta forma, sabemos que estas bacterias tienen genes propios, y este grupo de bacterias, que además, como les decía, se suman las arqueas, las eucarias, los protozoos y los hongos, van conformando la microbiota intestinal, viviendo en ese lumen intestinal con más de 1000 especies, y como decía muy bien Ariel al comienzo de esta charla, casi 1,5 kg, 2 kilos de biomasa bacteriana conforman parte de nuestro intestino, en nuestro intestino grueso. Y el microbioma, que es en definitiva la carga genética de cada bacteria conformada en sí misma con sus genes, son más de 3 millones de genes, y lo atractivo de esta situación es que son 10 veces más que nuestras células corporales. Es decir, que tenemos una carga genética bacteriana mucho mayor que nuestra propia carga genética celular. Somos, como dicen muchos, las bacterias que tenemos o las bacterias que ingerimos, más que nuestras células propias humanas. Y esto no lo digo yo, y fíjense que ya Charles Darwin, en lo que hablaba, cuando hablaba de la evolución humana, un organismo es producto entonces de una selección natural que lo conforma a su vez como un individuo. Esta teoría, que es la teoría evolutiva del hologenoma, establece entonces que el objeto de selección natural es el organismo más su comunidad microbiana. Abarca el genoma del huésped y los genomas
de sus simbiontes microscópicos. Eso somos. Ahora, en estos 1000 días, esta nutrición temprana, esta microbiota temprana conformada también para una madre saludable, va a tener efectos de corto o largo plazo de acuerdo a la situación de esta microbiota. Es decir, si es una mujer o una madre que está polimedicada, que está en terapia intensiva, si el neonato nace y está en una terapia intensiva también por las situaciones que requiera porque es prematuro, un niño que va recibiendo excesos de corticoides o en forma irrazonable antibióticos, insisto, los antibióticos son tan saludables por un lado, pero también tan disbióticos por otro, y vamos después a entender por qué. Esto va afectando esta oportunidad de cambios de 1000 días, y las situaciones del desarrollo cerebral se van a ver más adelante quizás con un mal rendimiento intelectual y educacional. Yo siempre recuerdo cuando estaba en el Hospital de Niños de La Plata haciendo mi residencia, cuando rotábamos por la sala de nutrición, recuperábamos nutricionalmente a esos niños que tenían intestino corto, estos niños que estaban con Gavage, pero que también en el transcurso de su seguimiento clínico, cuando lo veíamos en la etapa después, primera etapa escolar, veíamos que tenían ya alteraciones de conducta, del habla, había retrasos madurativos y cognitivos que no se recuperaban. Esto también afectaba su crecimiento de masa ósea, y ahí es donde empieza a ver, y uno veía también alteraciones de la inmunidad, con infecciones y sobreinfecciones que se veían más adelante. Y para aquellos que nos quedamos trabajando un tiempo en el Hospital de Niños, también observábamos que esos niños que habían sido prematuros, o esos niños que habían tenido una mala nutrición, tenían afectación cognitiva, pero también muchos tenían alergias, eczemas, eran obesos, y después con el tiempo también nos encontrábamos que tenían enfermedad cardiovascular o hipertensión. O sea que sin querer, modificando un aspecto de su salud que era importante en ese momento, también habíamos comenzado a interactuar o a tocar a la microbiota en ese momento. Indudablemente el mejor programador nutricional de la salud futura de los chicos, y esto no hay duda, y acá creo que estamos todos de acuerdo y no hay discusión, es la leche materna. Este alimento noble, este alimento funcional, este alimento que contiene prebióticos, que son oligosacáridos, que estimulan a las bacterias, que son los probióticos, que tiene lactoferrina, que tiene lactoalbúmina. A ver, es el mejor alimento en los primeros 6 meses de la vida de los seres humanos hasta los 2 años, y es lo que realmente programa esta situación y esta microbiota. Fíjense que la leche materna inclusive provee bacterias, los que somos un poco más viejos y hablábamos antes de la leche estéril, no es así. Hoy casi ningún líquido del ser humano es estéril. Vamos a ver que después el líquido amniótico también tiene bacterias. Y fíjense que provee casi el 30% de las bacterias que van a conformar esta microbiota intestinal. Por supuesto, con gran orgullo, y creo, no sé si Miguel estás escuchando, y ojalá que estés escuchando, te dedico esta charla, básicamente. Mirá, los que tenemos la oportunidad de escucharlo y aprender del doctor Larguía, Miguel siempre nos enseñó que estos 1000 días de vida son de bajo costo y son definitivos. Y este me parece que es el concepto más importante que tenemos que tomar. Son definitivos. Si nuestro accionar médico hace que promovemos el parto vaginal, la lactancia materna, que somos razonables en el uso de un antibiótico, en el uso de un corticoide, en no dar un inhibidor de bomba de protones para cualquier chico que tiene rumiación, si cuidamos a la microbiota, vamos a obtener entonces una persona saludable. Esta leche materna, para que tenga estas bacterias benéficas, se beneficia de la propia microbiota materna de la madre, como yo les decía, porque en el intestino existen células dendríticas que son presentadoras de antígeno y llevan bacterias benéficas que van a llegar a la vía vaginal, al aparato urinario, pero también a las mamas. La leche materna va a tener buena calidad de bacterias si también tenemos, y explicado por la ruta enteromamaria, una microbiota materna saludable. ¿Cuáles son los componentes no nutricionales entonces de la leche materna? Porque los componentes ya nutricionales los conocemos. Dentro de lo que se llaman moléculas bioactivas, los oligosacáridos, los famosos HMO, los Human Milk oligosacáridos, que son en definitiva azúcares que alimentan a las bacterias. Tenemos la lactoferrina, las lisocimas, las caseínas, también las citoquinas, que van a cumplir varias funciones, muchas veces proinflamatorias o inflamatorias también en algunas funciones de la microbiota del neonato o del recién nacido. Células, fíjense, leucocitos, macrófagos, neutrófilos casi en un 50% repartido con linfocitos, y sobre todo microorganismos. Sabemos que la estrella
quizás más importante de las bacterias de la leche materna son las bifidobacterias. Pero también tenemos lactobacilos, tenemos estafilococos, tenemos estreptococos que cumplen funciones también probióticas junto con típicas bacterias de la piel como el Propionibacterium, por ejemplo, y otro grupo de bacterias como son la cándida, que en definitiva, perdón, no es una bacteria, sino que conforma parte de este filo microbiano de la leche materna que es un hongo. Esta microbiota del aparato de reproductor femenino y masculino, y por eso puse esta diapositiva, porque cuando decíamos de dónde viene nuestra microbiota, viene inclusive mucho más de aquella, más atrás de la cita del hombre y de la mujer, ¿no? El fluido seminal también tiene justamente bacterias, Lactobacillus, Prevotella, las trompas de falopio también tienen bacterias, Lactobacillus, Staphylococcus, el endometrio también, Lactobacillus, la vagina, Lactobacillus, sobre todo Cyclostridium, y también un poquito más allá, en este líquido transparente que contiene nuestro bebé, nuestro recién nacido, en estudios que se han hecho de más de 300 placentas, se han encontrado también bacterias. Entonces, el líquido amniótico ya deja de ser un líquido estéril como creíamos, hay traspaso de bacterias también de la propia microbiota materna, y hoy por hoy nos vamos animando de a poco de hablar de una microbiota fetal. Como decíamos entonces, la madre se prepara para inocular no solamente amor, lactancia materna, tenerlo a su bebé en brazos, sino que sin darse cuenta en ese cuidado se prepara para inocular al bebé bacterias. La mayor abundancia es de lactobacillus, y esto va a depender, como decíamos, de qué tipo de parto va a tener este hijo. Los lactobacillus vaginalis, el cryptatus, el gasseri, van conformando también parte de esta flora polimicrobiana que va a tener la madre en su preparación para inocular al bebé que se conforma intraútero. Pero hay factores que van modificando esta transmisión microbiana. Yo les decía hace un ratito que nosotros tenemos una carga genética, casi tenemos 20.000 genes humanos, pero que también esta carga genética o este bagaje genético, por lo que nosotros conocemos como epigenética, que son todos los factores externos que van modificando nuestros propios genes, también se van modificando la transmisión microbiana de madre a hijo a otras instancias. Ambientes antisépticos, antibióticos de la madre, la dieta de la madre, hospederos epigenéticos, como yo le decía, la premasticación de los alimentos también influye, si se usa o no lactancia, si tiene alguna alteración de la pía y contacto cutáneo, si hay una alteración odontológica y hay utilización de amalgamas dentales, si utiliza un anestésico, qué tipo de fórmula láctea utiliza esta madre si no le puede dar de lactar a su niño, el uso de antibiótico temprano, si es nacimiento por cesárea. Hay un estudio canadiense importante que dice que aquellos niños que nacen por cesárea tienen más posibilidad de desarrollar alergia e inclusive asma. O sea que indudablemente hay factores modificables que también podemos modificar para mejorar la microbiota de este huésped. Entonces, como yo les decía recién, y esta foto me encanta porque nos habla de una ecografía 4D, esto es como mostrar en imágenes la microbiota, ¿no? Y tenemos el mismo bebé ya en brazos de su madre o en su cuna. La placenta humana se ha relacionado recientemente con una transferencia de bacterias inmunológicamente beneficiosas como lactobacilos y bifidobacterias. La placenta contiene estas bacterias. Sin embargo, los conocimientos sobre la influencia y los efectos de exposición bacteriana intrauterina todavía siguen siendo escasos como para evidenciarlo. Pero hay varias líneas de trabajo que evidencian esto, y esto es importante tenerlo en cuenta entonces como esta preparación de la madre, ¿no? Creo que con esto, y si vamos bien, haceme así, Ariel, con el dedo. ¿Vamos bien? Bueno, en este escenario que yo les decía, parte de estos tablones de este escenario de la microbiota, no solamente están los enterocitos, la mucosa, el epitelio, sino que también sabemos que este mayor escenario se encuentra en el intestino. El intestino, ustedes saben que tiene la capacidad de absorber, pero las bacterias están como en este camarín, que es el colon. Está conformado entonces por más, como decíamos, más de 100 trillones de células bacterianas que aportan un promedio de 600.000 genes, más que superan estos 20.000 genes humanos. Conocemos al momento casi el 80% de las especies bacterianas porque no se pueden cultivar todas, y los que conocemos como filos o grupos bacterianos son los bacteroides y los firmicutes. Y no quiero que se olviden de estos dos grupos, bacteroides y firmicutes. ¿Por qué? Porque van a observar más adelante que los ancianos, por ejemplo, la gente adulta, tiene mayor cantidad de firmicutes. Y estas bacterias, si lo pensamos en este momento de pandemia, les voy a contar algunos trabajos que he leído, donde esto podría ser causa de por qué también el virus SARS-CoV-2 tiene esta situación, te diría, agresiva en este grupo de pacientes. Pero también hay menor grado de actinobacterias y proteobacterias. Estos serían los grupos o los filos bacterianos. Fíjense la diversidad bacteriana, que es
terriblemente entusiasmante porque cada bacteria, inclusive dependiendo de su situación, va a cumplir una función saprófita o patógena. De esta forma, todos sabemos que como no las podemos clasificar, ya los estudios metagenómicos que estudian los genes bacterianos y sus funciones bacterianas, y mediante la secuenciación del 16 ARN ribosomal, nos permite entonces agrupar a estos filos, como yo les decía, casi en un 75-80% de firmicutes y en casi un 45% de bacteroidetes, y después más actinobacterias, proteobacterias y fusobacterias.